Hola, hoy vamos a hacer unas almejas a la marinera. En el canal de YouTube ya tengo un vídeo con almejas a la marinera. Esta es otra receta, pero también a la marinera. Supongo que habrá gente que dirá que no lo son, como pasó con el otro vídeo, pero no es igual. Como nadie está en posesión de la verdad, yo voy a hacerlas con otra modalidad. Bueno, las almejas son muy poquitas. Esta es almeja babosa y venían mezcladas en unos berberechos que me regalaron ayer y tienen muchas arenas, y aunque las tuve toda la noche en agua con sal, voy a abrirlas individualmente para que no me estropeen el plato si alguna tiene demasiada arena. Entonces tenemos las almejas, un poco de cebolla, pimentón dulce, vino y un poco de harina. Voy a abrir las almejas. Tengo aquí agua hirviendo y voy a empezar a abrir las almejas. Las vamos a echar una a una. O de dos en dos. Esperamos a que se abran y comprobamos que no tengan arenas. Esta no tiene arena, la apartamos. Están tardando mucho en abrirse. Esta ya está. Vamos a lavarla un poquito. Este tampoco. Aquí. Ya están todas abiertas menos una, que quedó sin abrir y que hay, bueno, que vamos a desechar. Las almejas que no se abren, como los berberechos o los mejillones, no se aprovechan. Ahora vamos a, como quiero usar un poquito del caldo para la salsa, vamos a filtrarlo. Es poquito, porque las almejas tampoco son tantas. Tengo un colador de malla fina con un filtro de café. Así suficiente. A no ser que queramos hacer mucha salsa para pocas almejas. Empezamos con la salsa, que después vamos a echar sobre las almejas. Una sartén con aceite para dorar la cebolla. Cebolla muy picadita. La cantidad de salsa depende de lo abundante que os guste y de la cantidad de las almejas, claro. Un poquito de sal. Y vamos a dejar que se dore. La cebolla ya está, incluso se me estaba pasando, le bajamos un poquito el fuego y ahora echamos un poco de harina para que después se espese la salsa y la rehogamos bien. Si es necesario, después le añadimos más. Y ahora el pimentón. Bueno, vamos a echárselo así. No mucho. Es poquita la cantidad, así que no hace falta mucho. Vamos viendo cómo queda el color.
está muy paliducho, le añadimos un poquito más, sin problema. El fuego le bajamos para que no se quede el pimentón. Vamos a echarle un pelín más de harina, porque ahora viene el vino y el caldo de las almejas, de abrir las almejas. Si no hubiera abierto las almejas individualmente por culpa del miedo que tenía a que tuviesen arenas, no le pondría caldo, le pondría las almejas directamente, que ya sueltan su líquido en la salsa. Bueno, ahora un poquito de vino, dependiendo de la cantidad que queráis de salsa. A nosotros nos gusta mucho mojar en pan. Y un poquito de caldo de las almejas, que está filtrado, como yo os dije. Y ahora vamos a dejar que hierva y que reduzca y espese, y después ya está listo. Bueno, lleva como 3 minutitos cociendo a fuego fuerte. Ya veis cómo va espesando y se evaporó todo el alcohol. Y ahora apagamos, porque tan pronto enfríe va a espesar más. Y echamos la salsa por encima de las almejas. Y con eso ya se calientan las almejas también. Queda un poco paliducha, pero eso se arregla con más pimentón. Y esto está buenísimo, sean o no a la marinera. Y ahora para acabar, vamos a echarle un poquito de perejil picado, que me olvidé de deciroslo antes en los ingredientes. Eso ya al gusto. Listas.